Crece la tensión entre Londres, Quito y Washington al cumplirse una semana del asilo diplomático que le concedió el gobierno de Rafael Correa a Julian Assange. Los Estados Unidos no pueden perseguir periodistas por revelar información secreta de sus gobiernos. Deben tratar de detener esta persecución. Pese a la fuerte presión internacional, el Reino Unido continúa desconociendo la legalidad del asilo y pese a las normas internacionales, ha señalado que no otorgará el salvoconducto para que el fundador de Wikileaks salga en condición de asilado de territorio inglés. No le daremos al señor Assange un salvoconducto para que salga del Reino Unido, porque no existen bases legales para que lo hagamos. Ecuador mantiene su decisión y la justifica señalando que Assange no es prófugo de la justicia, sino un perseguido político por haber publicado archivos secretos de los Estados Unidos. Esa siempre fue la postura, responder ante la justicia sueca, pero con la garantía de no extradición a un tercer país. Esa garantía nunca se dio. Y por eso ese fue el factor fundamental para otorgarle el asilo al señor Assange. Hoy en la noche, el ex canciller de Ecuador, Fander Falconi, explica la estrategia diplomática que adelantará su país para que Londres reconozca el asilo diplomático a Julian Assange. Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, analiza las contradicciones que existen en las razones con las que el mandatario ecuatoriano ha justificado su decisión de enfrentarse diplomáticamente al Reino Unido. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: 7 días completa el fundador de Wikileaks en condición de asilado en el interior de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. La noticia: pese a que Londres no reconoce la legalidad del asilo, Julian Assange continúa al interior de la sede diplomática. La tensión cada vez es más fuerte. En las últimas horas, el presidente Rafael Correa aseguró que Assange podría permanecer por tiempo indefinido en la embajada. Reiteró que su país está abierto al diálogo y exigió al Reino Unido que le otorgue al fundador de Wikileaks el salvoconducto para que pueda viajar en condición de asilado a territorio ecuatoriano. Si el Reino Unido no otorga el salvoconducto, el señor Julian Assange puede pasar indefinidamente en nuestra embajada. Un asalto a nuestra embajada para arrestar al señor Assange sería algo intolerable que obviamente implicaría en forma inmediata la ruptura de relaciones. Estamos estudiando algunas estrategias legales ante instancias judiciales internacionales para ver la posibilidad de que se obligue a Gran Bretaña a otorgar dicho salvoconducto. Y nunca se cedió en absoluto por parte de Inglaterra a Suecia en cuanto a las garantías de no extradición a un tercer país. Recuerden que incluso nosotros ofrecimos la embajada del Ecuador en Londres para que viajara un fiscal sueco a interrogar al señor Assange y Suecia se negó a aquello. La noticia: el Reino Unido, por su parte, niega el salvoconducto para que Julian Assange pueda viajar a Ecuador. El gobierno de David Cameron insiste en extraditarlo a Suecia, donde es requerido para una indagatoria por denuncias que lo acusan de abuso sexual. El Reino Unido tiene una obligación legal de extraditar a Assange a Suecia para ser interrogado sobre las acusaciones de delitos sexuales y estamos decididos a cumplir nuestra obligación. Aunque Quito garantice el asilo político, el ejecutivo de David Cameron seguirá teniendo la obligación de extraditar a Assange. La noticia: Julian Assange afirmó que el proceso en su contra se reduce a una cacería de brujas liderada por el presidente Barack Obama, la cual, según él, es una retaliación en su contra por haber divulgado en la prensa mundial miles de archivos secretos de la diplomacia de los Estados Unidos. Pido al presidente Obama que haga lo correcto. Estados Unidos debe renunciar a la persecución. Estados Unidos debe finalizar la investigación del FBI. Los Estados Unidos no pueden perseguir periodistas por revelar información secreta de sus gobiernos. Deben tratar de detener esta persecución y compensar a los que han sido amenazados por esto.
El punto clave, al mismo tiempo que la controversia crece a nivel internacional, en el ámbito interno en Ecuador la polémica también aumenta. Pese a que Reporteros Sin Fronteras celebró el asilo concedido por el gobierno ecuatoriano a Assange, la organización criticó fuertemente al presidente Correa, a quien acusó de restringir la libertad de expresión. Paradójicamente, el mandatario ecuatoriano invocó precisamente el derecho a la libertad de expresión al conceder el asilo al fundador de Wikileaks. Si bien Reporteros Sin Fronteras expresa su satisfacción por la decisión tomada por Ecuador en lo que concierne al asilo político de Julian Assange, no hay que perder de vista la situación interna muy tensa entre las autoridades y una parte de la prensa. El gobierno ecuatoriano ha querido mostrarse como un defensor de la libertad de expresión a los ojos de la comunidad internacional. Pero los ataques a la libertad de prensa y a los medios de comunicación en general siguen siendo frecuentes en el país. Ecuador emprendió una escalada diplomática a nivel internacional para sumar respaldos frente a la decisión de dar asilo a Julian Assange y al mismo tiempo para evitar una intervención de las autoridades del Reino Unido en su embajada en Londres. El pasado fin de semana, el ALBA y UNASUR manifestaron su apoyo al gobierno de Rafael Correa. Ecuador espera que este viernes en Washington la Organización de Estados Americanos haga lo mismo. Sin embargo, desde ya, Estados Unidos y Canadá anunciaron que se mantendrán al margen de este asunto que consideran es de carácter bilateral. Manifestar su solidaridad y respaldar al gobierno de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática. Con esta declaración, UNASUR confirmó este domingo que el conflicto diplomático entre Ecuador y el Reino Unido por el caso Assange dejaba de ser un asunto bilateral. El apoyo conjunto de los países suramericanos se sumó al respaldo que fue expresado un día antes por el bloque del ALBA al gobierno de Correa. Siéntase el Ecuador acompañado, respaldada absolutamente por los gobiernos y pueblos del ALBA. Este espaldarazo, dado por los cancilleres de la región, no solo se solidariza con la decisión tomada por Rafael Correa, sino que también defiende la inviolabilidad de la Embajada de Ecuador en Londres. También hace un llamado para que las partes involucradas lleguen a una solución. Ante la amenaza de una incursión en la Embajada de Ecuador en Londres, el Reino Unido negó rotundamente que exista tal determinación por parte de su gobierno. No estamos haciendo ninguna clase de amenazas. Creo que todos han visto el documento entregado por nuestros diplomáticos en Ecuador. No hay nada amenazante en eso. Ahora el siguiente paso que le espera a Ecuador en su periplo diplomático es la reunión de este viernes donde los cancilleres de los países miembros de la OEA se darán cita en Washington para tomar una posición ante este conflicto. Estados Unidos y Canadá ya expresaron que esta controversia solo le compete a Ecuador y al Reino Unido. Déjeme empezar con el factor que él está haciendo cualquier tipo de afirmaciones salvajes sobre nosotros, cuando lo importante aquí es su problema con el gobierno del Reino Unido, que tiene que ver con lo que está pasando, como enfrentar la justicia en Suecia, y es algo que no tiene que ver con Wikileaks. Tiene que ver con cargos de mala conducta sexual, y es claro que él está tratando de desviar toda la atención del verdadero problema. Él tiene que enfrentar la justicia en Suecia, que es el problema inmediato. Y en ese caso, eso no tiene que ver con nosotros, el gobierno de Estados Unidos. Ahí, a quienes le importa es al Reino Unido, Suecia y ahora Ecuador. Y aunque el gobierno del presidente Barack Obama se ha mantenido al margen del caso, Julian Assange advirtió el domingo anterior sobre la presunta cacería de brujas en su contra por haber revelado miles de documentos secretos del Departamento de Estado y la que ya fue considerada la mayor filtración de material confidencial en la historia de los Estados Unidos. Pido al presidente Obama que haga lo correcto. Los Estados Unidos deben renunciar su persecución en contra de Wikileaks. El gobierno sueco aseguró este martes a un periódico alemán, a través de una funcionaria del Ministerio de Justicia, que Washington no ha solicitado la extradición de Assange. Sin embargo, no descartó esta posibilidad por completo al aseverar que si el proceso se desarrolla bajo estrictas condiciones, una de esas que nunca se le aplique la pena de muerte, el fundador de Wikileaks podría ser enviado a los Estados Unidos. Saludamos en Guayaquil, Ecuador, a Fabricio Correa, empresario, presidente del movimiento político Equipo, Equidad, Progreso y Orden, y es hermano del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Señor Fabricio, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason. Muy buenas noches a todos los hermanos colombianos.
También nos acompaña en nuestros estudios internacionales Guillermo Fernández de Soto, ex canciller colombiano, experto en asuntos internacionales, además uno de los diplomáticos más reconocidos de América Latina. Bienvenido al programa, ex canciller. Buenas noches, Jason. Es un gusto estar aquí. Quiero comenzar con usted, señor Fabricio Correa. Si bien el presidente Rafael Correa está sumando apoyos en el argumento de que la violación a la soberanía de una embajada en otro país es un hecho muy grave, pues hemos visto también al presidente Correa en conversatorios con los medios de comunicación, declaraciones de su canciller, aprovechando muy bien el impacto noticioso que ha tenido el otorgarle este asilo diplomático a Julian Assange. ¿Cree usted que hay una operación política detrás de esto? Bueno, todas estas cosas siempre van a tener un tinte político. Yo, que siempre pienso bien y soy optimista, espero que esto sea un primer mensaje de que así como se defiende a alguien en nombre de la libertad de prensa, libertad de expresión, como Julian Assange, comience el gobierno ecuatoriano a dar muestras de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en el Ecuador, en una muestra de coherencia. Ex canciller Fernández de Soto, aquí hay una potencia mundial como el Reino Unido que se niega a otorgar un salvoconducto. Bien, ya el asilo fue dado, las ganas que pudiera tener Suecia de solicitarlo en extradición y juzgarlo por estos delitos sexuales, pues pasan a un segundo plano una vez se concede el asilo. Pero ¿hasta dónde se puede amarrar el gobierno del Reino Unido a no entregar este salvoconducto? Bueno, es la vieja discusión de la institución del asilo. Déjeme recordar brevemente que en Europa la institución del asilo históricamente tuvo una enorme importancia. Hoy lo ha perdido. Mientras que en América Latina y especialmente en el sistema interamericano, la institución del asilo se tomó como una institución propia. Eso para decir que hay una discrepancia de criterios muy grande desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, que cada vez que sucede un caso como este, pues la polémica sea muy grande. Además porque envuelve unos conceptos que son muy interesantes. Primero, ¿qué prevalece? ¿El derecho internacional o el derecho interno con la decisión del tribunal inglés? Segundo, ¿quién califica el asilo? De acuerdo con las normas internacionales, lo califica el Estado asilante, es decir, Ecuador. En eso no hay discusión. Lo tercero, se supone, de acuerdo con la práctica internacional, que hay que entregar el salvoconducto, y ahí es donde viene la gran dificultad, porque claro, hay otros elementos que seguramente discutiremos en este programa, que envuelven la problemática con los Estados Unidos, que envuelven, por supuesto, todo el tema de la libertad de expresión, pero lo esencial en este caso, en mi opinión, es que hay que preservar la institución del asilo, más allá de si a uno le gusta el señor Assange o no le gusta el señor Assange, o la decisión británica o el interés de los Estados Unidos, porque para Estados Unidos el señor Assange es un caso de seguridad nacional.